Sean bienvenidos, yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de iniciar queremos invitarlos a que se suscriban a este canal, es muy importante para nosotros, estamos a punto de llegar a 10,000 suscriptores y la verdad estamos muy contentos. Bien, para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Modos de producción según Karl Marx. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer qué es un modo de producción de acuerdo a este autor y también vamos a identificar los 4 modos de producción que en este caso propone el filósofo alemán Karl Marx. Vamos a comenzar. Bien, Marx intenta explicar por medio de la evolución social del trabajo, la historia de la humanidad desde el inicio hasta el siglo XIX. Los humanos, según este autor, son tales por medio de la cultura. Y por supuesto, en el caso de este mismo autor, considera que el trabajo es la actividad primordial para que el ser humano pueda tener, en este caso, un modo de vida y por supuesto también en que encontrar, digamos, la solución a sus necesidades. Marx entonces considera que gracias a la evolución social del trabajo es como el ser humano comenzará en este caso a ir, pues digamos, abarcando algunos sectores de la vida social y sobre todo ir pues dando solución a las necesidades básicas que tienen que ver principalmente con el alimento. La cosa importante que también se debe considerar en el caso de este autor es que al final su explicación es histórica y que al final abarca desde el inicio de la humanidad hasta que prácticamente muere a mediados del siglo XIX. Cada etapa, cada uno de estos modos de producción que podemos entenderlos como una evolución histórica, se va a distinguir por el contexto propio de la época que estemos revisando. Se van a presentar en cada una de estas etapas, en cada uno de estos modos de producción, pues relaciones sociales específicas y sobre todo tomar en cuenta que en cada una de estas etapas, en cada uno de estos modos de producción, se va a presentar una explotación. Marx describe una compleja red de relaciones dependientes entre lo que es la naturaleza, el trabajo y la organización social. Podría usted entenderlo como 3 esferas que se interrelacionan una con otra y que de cierta manera muestra sobre todo la capacidad del ser humano para poder, pues en este caso, modificar la naturaleza a través del trabajo y también, por supuesto, a través de la organización social. Y desde luego que vale la pena hacer énfasis en la situación de la explotación del ser humano por el ser humano. Y bien, podríamos entonces comenzar con los modos de producción de acuerdo a este autor. El primero le vamos a nombrar, lo nombra Marx como comunidad primitiva. El elemento central de este modo de producción fue el trabajo, que por supuesto va a permitir cultivar, construir, dominar, entre otras acciones. Esta especialización del ser humano permite un progreso que ya no depende únicamente de la naturaleza, sino de la especie humana misma, especialmente en convivencia con otros, la manera de interactuar con otros por medio de una organización social. Y aquí cabe destacar desde luego que el progreso del ser humano será en cuanto tenga esta capacidad y desarrolle la habilidad de, en este caso, modificar la naturaleza. Por ejemplo, ver la posibilidad de manipular la siembra y la cosecha. No esperar a que la fruta madure, sino arrancarla antes para ir adelantando los procesos. Y así entonces el elemento central de la comunidad primitiva, pues es también esta situación de igualdad, donde desde luego el trabajo va a ayudar a que el ser humano tenga la posibilidad de sobrevivir con mayor facilidad. Bien, vamos a avanzar en esta misma comunidad primitiva. El humano aún no produce, solamente se dedica prácticamente a sobrevivir.
y entonces caza y recolecta principalmente. Van a tener esta cuestión de pues ver la forma de que el ser humano sobreviva. Pero a diferencia de los animales, ahora el ser humano elabora, utiliza y guarda sus herramientas para desarrollar acciones proyectadas al futuro. Es importante decir que no había la figura de nación, no había la figura de Estado. Desde luego que estamos hablando, como usted puede ver en nuestra imagen, en nuestra ilustración, que se está hablando principalmente de tribus. Piensa en tribus que no tienen esta situación de un gobierno o de una forma de organización social llamada Estado. Y entonces el ser humano comienza a tener esta posibilidad de ir inventando sus propias, en este caso, herramientas que le van a servir para poder, en este caso, cosechar, para poder cazar animales, y así entonces no hay una idea de tener más de lo que se necesita en cuanto, por ejemplo, a la cuestión alimenticia. Aún no se tiene esta cuestión de acumular, ¿verdad? Solamente se está pues viviendo al día, si lo quiere pensar de esta manera. Y entonces pasa el tiempo y el mismo Marx determina que hay un cambio y aparece el modo asiático. El modo asiático es una organización social en la que surge una casta de privilegiados que explota a un grupo de campesinos mediante la extracción de excedentes y productos de su trabajo, fuertemente vinculados sobre todo a la cuestión de la agricultura con el cultivo de la tierra. Y así entonces seguramente el número de personas comienza a aumentar y entonces habrá esta capacidad o posibilidad de que algunos se dediquen solamente a la administración. Serán entonces castas de privilegiados, como estamos viendo en nuestra imagen, en el caso de la India, o de algunas otras organizaciones. El mismo Octavio Paz, en alguno de sus pasajes literarios, indica que pues, prácticamente en el caso de México se vivió el modo asiático, donde entonces tenemos a una élite, a grupos privilegiados, que tienen esta, digamos, capacidad de, a través de la fuerza, explotar a otros. Y entonces el modo asiático tiene esta situación y estas características. Avanzamos un poco más y entonces las comunidades entregaban colectivamente una cantidad de bienes o de trabajo social a las élites locales, en un sistema de explotación que no estaba basado en la propiedad, sino simplemente el haber nacido en una casta campesina, en un grupo campesino, pues era esta cuestión de prácticamente vivir, ¿verdad?, sin propiedad y en este caso trabajando para otros, para las élites locales. Y así entonces tenemos que las comunidades van a pagar incluso con trabajo social, trabajo para la comunidad. Piense en este caso en culturas como la mexica, en el caso de nuestro país, donde pues la gente, los campesinos, los indígenas mexicas, los digamos de las capas inferiores, los campesinos, pues prácticamente estaban obligados incluso a dar tiempo de trabajo social para la comunidad. Y así entonces tenemos claramente dos clases sociales, una que es la élite que controla y administra, y digamos en el otro lado los campesinos que pues prácticamente viven y sobreviven en base a la fuerza de su trabajo. Cambiamos y vamos a otro modo de producción en el caso de Marx. En este caso él indica que se llama este tercer modo de producción el modo esclavista, y que pues lo ilustra principalmente en el caso del Imperio Romano, que vivió pues digamos así teniendo relaciones sociales basadas en la posesión de personas, en la posesión de esclavos. Las élites eran dueños de la vida de sus esclavos prácticamente, y tendríamos que entender que este modo de producción esclavista pues prácticamente va a finalizar hasta que se termina el esclavismo, aunque sabemos que actualmente existen otros modos de esclavismo, pero aquí estamos hablando de una manera física, donde entonces las personas compraban y vendían personas, intercambiaban, por ejemplo, personas por animales, y así entonces
Los esclavos pues prácticamente no tenían ningún tipo de libertad porque su vida propia no les pertenecía, sino les pertenecía a otras personas. Continuando con el modo esclavista, podemos decir que surge en la Edad Media en el continente europeo y se basa en la explotación de la tierra y la propiedad parcial sobre los campesinos siervos por parte de los señores feudales. Y entonces tenemos aquí, en este caso, a los señores feudales como las personas que se van a encargar prácticamente de la administración y pues tendrán la posesión parcial de algunas tierras. Se va a basar también en una explotación donde entonces se va a explotar a los seres humanos por medio de la esclavitud y también se va a explotar a la tierra. Dándole un poco ya de avance y cierre a nuestro video, estaríamos finalizando con el cuarto modo de producción, que por supuesto nos referimos al capitalismo. Nace cuando el dinero permitió comprar la fuerza de trabajo, cuando entonces hubo personas que compraban la fuerza de trabajo y personas dispuestas, tal vez sin tener opción, de vender su fuerza de trabajo. El trabajador se convierte entonces prácticamente, como podemos ver en tiempos actuales, en una mercancía. Es cuando se rompe el lazo entre los productores y los medios de producción, porque va a aparecer en medio un grupo que pues al final lo va a nombrar Marx como la burguesía. Por un lado están los que producen, ¿verdad? Y por otro lado están los que de cierta manera compran los productos. Y así entonces en medio se va a establecer una nueva clase social que pues al final obtendrá poder porque va a estar pues prácticamente llevando los productos de un lugar a otro sin necesidad de tener que trabajar tanto. Y pues con esto vamos dándole un poco de cierre. En el modo de producción capitalista entonces es esencial que en el curso de una jornada de trabajo los obreros deben producir más que el costo de su remuneración, más que el costo de su sueldo. Este excedente pertenece al capitalista, Marx lo llamó plusvalía, y así entonces este excedente, ¿verdad?, pues va a generar ganancias y con esto el crecimiento del capital del dueño de los medios de producción, en este caso del burgués. Los obreros entonces van a tener esta capacidad de, con su trabajo, producir más de lo que cobran de sueldo y entonces ese excedente va a alimentar la riqueza, la ganancia del burgués, del capitalista, y con esto se reproduce solito el sistema porque va a perpetuar la posición de ambos, el burgués acumulando riqueza y por el otro lado, como vemos en nuestra imagen, el proletariado pues prácticamente lleno de deudas sin tener opción de trabajar o trabajar, no hay otra opción. Con esto le damos fin a este video. Muchísimas gracias por su amable suscripción y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.